río Santa Catarina, o como mi abuela lo dice, el río San Catuchingá madre. Este río Santa Catarina, que fue fundado o inaugurado en 1596 por uno de mis tíos muy lejano, Diego Montemayor, gran fundador, gran fundador de Monterrey, de la ciudad de Monterrey. Pero el día de hoy tenemos un tema muy bueno. Me quedé pensando en todo lo que voy a decir. El río Santa Catarina. El día de hoy, en uno de los primeros capítulos, que ya es el segundo, carnal, si no lo viste, pues es tu pedo. Esta sección no es nueva en el canal, esta sección ya tiene, incluso fue el primer video que subí dentro de mi canal, se llama Índice. Índice era de un programa que necesitabas pues hablar, filosofar o incluso explicar algo, y el día de hoy le quise dar un giro diferente, un giro un poco semejante pero diferente. Y con tanta lluvia y con tanto problema que hemos tenido aquí en la ciudad de Monterrey, quería iniciar o inaugurar con el río Santa Catarina. El río Santa Catarina, uno de los ríos más grandes, o el único río que atraviesa toda la ciudad de Monterrey. El río Santa Catarina, por todas las tormentas que ha habido últimamente, me di a la tarea de empezar a investigar de qué era el río Santa Catarina, más o menos de cómo inició, cuáles son todas las tragedias que han sucedido, y también la gente, porque claramente sabemos cuánta gente famosa vino aquí, pero nuestras futuras generaciones no lo saben, o incluso la raza que no es de aquí, pues no lo sabe. Y el día de hoy, siéntate, hijo, te lo voy a explicar. El río Santa Catarina es uno de los ríos que cruza todo Nuevo León, ya como lo dije, ¿verdad? Esta nace en la Sierra Madre Occidental, dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Está más o menos, según la altura, a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Recogiendo las aguas de Arteaga en la Sierra El Álamo, también parte del Cerro Rancho Nuevo y Sierra de la Viga. Todo esto está cerca del lado de Santiago o de aquel lado para atrás, ¿verdad? Su chingada madre, dijo aquel. El río pasa por el Santo de Ciénega de González y se reintegra a Santa Catarina por el cañón de San Cristóbal. Tengo entendido que todos estos temas me van a decir, chinga, ¿qué es esto? Todos estos cerros y todos estos ríos están dentro de Coahuila, una zona poniente, digamos, del estado, bueno, del país. Entonces, regresando al tema. El río sale desde la Sierra de Anáhuac y el Cerro de Santa Catarina, cruzando la zona metropolitana de Monterrey. Luego avanza hacia San Pedro, donde están los molinos de Jesús María. Se nutre con algunas aguas del arroyo del Obispado y también con algo del Cerro de las Mitras, que tenemos. El Obispado está en el centro de Monterrey, es uno de los cerros que tiene una historia que dicen muchos que ese cerro lo iban a tumbar, pero dijeron, cabrón, ¿por qué vamos a tumbar uno de los cerros que está dentro de hecho es el único cerro, si se ponen a pensar, es el único cerro que está dentro del centro de Monterrey, porque como lo menciona aquí, el que tenemos en el Cerro de las Mitras, que es el que yo aquí tengo atrás, ese está entre una parte de Santa Catarina y, bueno, no lo tengo aquí atrás, de hecho me acabo de equivocar, aquí está la Huasteca. Este es un pinche error. Acá está la Huasteca, acá está la Sierra Madre. El cerro que tengo aquí de frente, que veo todas las mañanas cuando yo me despierto desnudo con mi calzón Wilson, y no es por la película esa, no lo crean que es porque está solo y es una pelota, sino por el cerro que tengo aquí enfrente, es el Cerro de las Mitras. Este Cerro de las Mitras es una parte de Santa Catarina, y también tenemos el otro costado, que es el lado de San Bernabé, el lado de Aztlán, toda aquella zona que está, una zona muy fina. Bueno, igual aquí. Entonces, el río Santa Catarina, se nutre por todos estos cerros que ya nombré, por la Sierra Madre, por el Cerro del Obispado, o el Obispado como lo conocemos nosotros,
por una parte de San Pedro, que ya mencioné, que es los Molinos de Jesús María, y por el Cerro de las Mitras, que se encuentra en el lado poniente de la ciudad. Todo esto se integra por la zona de San Jerónimo y por una parte de la Loma Larga, que es de San Pedro hacia el río, y por la parte del obispado de Gonzalitos, de toda esa zona hacia el cerro, ¿verdad? También se nutre de la Independencia, de acá de la zona de la Independencia, que es parte del antiguo San Luisito, que después vamos a tener un episodio que la idea es empezar a platicar todas las historias de Nuevo León o lo que tenemos, porque sí medio conocemos cómo está el pedo, e incluso un chingo, ¿a quién no le tocó, compadre? Que ibas en el taxi y que te empezaban a contar las anécdotas, o incluso tu papá o tu abuelo, que te sentabas un domingo a las 7 de la tarde, hijo. No, pero que sí te decía, güey, siéntate, o te empezabas incluso tú a preguntar, o por ejemplo, la Casa de los Tubos, que aunque haya 1500 puta madre, aquí me estás molestando, pero tranquilo. Aunque haya 1500 cosas, ya se me olvidó el puta madre. Contesta. A ver. Ay, espérame tantito porque está hablando Comisión Federal de Electricidad. Bueno. Habla. Fue un extorsionador que estaba diciendo que tenía a mi hija, pero yo ni hijas tengo. Pero bueno, a lo que venía y a lo que nos truje chencha, como dice Jack el Destripador. Vamos por partes. Todo el río Santa Catarina se va consumiendo o se va llenando desde la Sierra Madre, desde el río, bueno, desde el Cerro de las Mitras, se viene desde la Huasteca, viene desde el Cerro del Obispado, todavía baja el agua que viene de la Independencia, y todo esto va reuniéndose hacia Guadalupe, que en Guadalupe ya viene con los límites de, por ejemplo, el río La Silla, también viene con las aguas del Cerro de la Silla, y cruza todo el municipio de Juárez, y pasa por unos tamales y unos elotes, y llega a Cadereyta. Se junta con una amiga, se junta como tributario del río San Juan, que para que todo esto desemboque en un río Bravo hasta terminar en el Golfo de México, que tengo entendido, si me equivoco, díganme, pero el río San Juan, el río Bravo, se encuentran en el lado de Tamaulipas. Entonces, de ahí, yo escuché algo bien curioso. Escuché, por ejemplo, que en esta última tormenta, que vamos a ir por partes, en esta última tormenta me enteré que el lado de la mitad del centro de Monterrey hacia abajo, hasta Montemorelos, hasta el lado de Linares, aquel lado agropecuario, se llena a toda la zona metropolitana de Monterrey y todo lo que es Nuevo León. Por ejemplo, si empieza a llover desde esa zona hasta el sur, comienzan a llenarse las presas, como ya estamos viendo ahora. Si empieza a llover desde Monterrey hacia San Nicolás, hacia Escobedo, hacia Apodaca, hacia Ciénega de Flores, hacia Suazua, hacia Basolo, hacia Bajunto, hacia todo aquel lado, todo el lado norte del estado de Nuevo León, empieza a llenar las presas de Tamaulipas. Y por ejemplo, empieza a llenar el río Pesquería, que es un río que ahorita ya estoy seguro que ya tiene agua, pero antes estaba, hace unos 5 años, hace unos 7 años, estaba muy contaminado por toda la industria que tiene ahí. Pero toda esa agua, todo ese río, termina en el lado de Tamaulipas, en el lado noreste de la ciudad. Entonces, regresando al río Santa Catarina. El río Santa Catarina nace en la Sierra San José, cerca de los límites de Coahuila. Atraviesa parte de los municipios de Santiago, de Santa Catarina, de San Pedro, de Monterrey, de Guadalupe,
Juárez y Cadereyta. Atraviesa todo debido a la zona geográfica del río, que se alimenta por muchas, por muchas sierras madres occidentales, sierras madres orientales y todo lo que tenga que ver con el catolicismo. Actualmente se mencionaba que estaba seco, pero ¿qué hubo antes de que Agua y Drenaje tenga 30 pozos de agua con profundidades de 80 a 115 metros, de los cuales se saca toda el agua para toda la zona de García, Santa Catarina, San Pedro y alguna parte de Monterrey? Todo el río Santa Catarina, yo la neta tengo, por ejemplo, yo tengo 21 años, no tengo la edad de mi papá, claramente. ¿A qué quiero llegar con esto? A que yo comencé a ver el río Santa Catarina y empecé a tener razón en el año 2010, cuando inició todo el huracán, que vamos para allá. Han habido muchos huracanes dentro de la ciudad, han habido muchos desastres. Por ejemplo, el primer desastre que hubo aquí en la zona fue en 1611, tengo entendido, que fue pues una inundación que dejó a todo Monterrey pues malo. Pero cuando ya estaba habitado, en 1906 creo que era, empezó una inundación que dejó todo el centro de Monterrey. Imagínate, ibas por 15 de mayo y a Ramberry, compadre, nadando. Y ahí estaba todo, estaba la Rosa Regia, estaba ahí la Taquería Juárez, güey, estaba todo el cotorreo, la ferretería, pero inundaban calaverga. Todo eso fue en 1906, que sí, hay fotografías en internet que no me voy a ponerlos aquí, carnal, ve y búscalas, porque eso quiere decir que viste el episodio. En donde están los vehículos así en su puta madre, o sea, sí, porque sí habían carros, o sea, en Monterrey sí habían carros, unas carcachitas, pero sí había. Y todos estaban, entre las casas estaban inundadas, porque lo encontré aquí en Google, donde fue mi investigación investigada. Entonces, uno de los catástrofes más culeros que hubo, o los que más impactó en la zona de Monterrey, ya conscientes, lejos de que hubo en el 76, por ahí hubo uno que sí estuvo fuerte, pero no hay mucho registro. El que sí hubo registro fue el huracán Gilberto. El huracán Gilberto fue un ciclón tropical que fue intenso, devastador y mortífero. Todo se originó en el Océano Atlántico durante el siglo XX por la Organización Meteorológica. Pero en septiembre del 88, Gilberto asoló durante el Caribe y el Golfo de México cerca de 9 días. Y para que llegara a México se le conoció como el huracán del siglo XX, güey. Imagínate que venía el huracán, y no era el huracán Ramírez, era el huracán asesino en Cuba, así se le llamó. Su intensidad fue tan alta que se formó con una depresión tropical, puta madre, de número 12. Y no fue tampoco un grupo musical. Entonces, el 8 de septiembre de 1988 llegó Gilberto desde las islas de Barlovento, Italia, ¿no? Barlovento, en el Caribe, al continuar por todas las aguas cálidas del 27 grados del Caribe. La depresión se intensificó a tormenta tropical y recibió el nombre de Gilberto. Todo este patrón fue transformado por un sistema de huracán intenso. Todo inició y fue posterior al 10 de septiembre, conociéndose como el pico climatológico de actividades más altas en el Océano Atlántico. Es decir, el del 88 fue tan alto que hubo vientos de hasta 200 kilómetros por hora en una zona de Jamaica, en el país, pues, en todo el país, para que se entienda. El primer huracán en Jamaica anteriormente había sido en el 51. O sea, habían pasado 37, 35 años para que este pedo pegara tan fuerte
que llegó casi hasta los 305 kilómetros con una precipitación de 808 hectopascales. Vamos a ver, ¿qué es hectopascales? El pascal es la unidad de presión del Sistema Internacional de Unidades que define la presión que ejerce una fuerza de Newton sobre una superficie de 1 metro. Bueno, 1 metro cuadrado. Normal a la misma. Es la unidad de presión derivada del sí que se utiliza para cuantificar una presión interna. ¿Okay? Prácticamente es una mamada que es como un termostato o un kilometraje para que lo puedan entender rápido. Que esa presión no, o sea, claramente, güey, no soy meteorólogo, güey, ni tengo buena edición, ¿verdad? Entonces, pues no te lo voy a venir a describir completamente. Pero es como si tuvieras un reloj de los antiguos que funciona al grado kilometral, como diría el Arqui. Sería una palabra que diría el Arqui. Pero todo esto ejerce la presión. Lo podemos ver, por ejemplo, en los tanquesotes mamalones que llevan el helio o alguna otra gasificación dentro de ese aparato. Pero regresando al huracán Gilberto, al huracán Ramírez. Gilberto tocó México el 14 de septiembre en Yucatán. Fue una categoría 5 y al inicio llegó como si fuera, por ejemplo, desde Cozumel se estimó que habían vientos máximos de hasta 178 kilómetros, que llegó hasta los 290 kilómetros por hora. Gilberto se mantuvo desde Yucatán y regresó un poco más tranquilo a categoría 3, esto en La Pesca, Tamaulipas, el 17 de septiembre. Para ir bien, pues. Llegó aquí el 14 de septiembre a Yucatán. Llega con ráfagas de 180 kilómetros y llega casi hasta los 290. De ser una categoría 5, que venía incluso desde Jamaica, perdón, raza, son unos tacos de vapor que me chingué en la mañana. De venir desde Jamaica, güey, con una categoría casi 9-12, a terminar en Yucatán con una, pues sí, con una categoría número 5. Llega a Tamaulipas, prácticamente fueron, ¿qué? 4 días después, el 17 de septiembre, llega a La Pesca, Tamaulipas, con una categoría 3. Todo esto se empezó a hacer una tormenta tropical que sostuvo vientos desde 100 kilómetros y ahí fue donde llega a la ciudad de Monterrey, donde desbordó el río Santa Catarina. Además de causar graves daños por Estados Unidos y en Texas, aquí en Monterrey fue donde más pegó. Porque en 1988 Monterrey no era una ciudad que estuviera bien, o sea, no estaba a la altura que tenemos ahora, que siendo honesto estamos con madre, nos fue bien, a pesar de todas las mamadas que hemos tenido, todas las cosas que hemos tenido, nos fue bien. Entonces, imagínate en el 88 no tener un buen drenaje, a lo mejor y no habían tantas zonas aledañas, por ejemplo, estoy seguro que apenas estaba haciendo un poco Apodaca, San Nicolás, que son zonas que están al exterior, donde apenas no les había llegado mucho la inundación, pero aquí en la zona, donde está el centro de Monterrey, donde está Santa Catarina, son zonas que ya tienen un poco más tiempo, están en zona metropolitana, zona industrial. Entonces, todos estos peligros que hubo en el 88 estuvo muy cabrón. Por ejemplo, hay una anécdota que más o menos me la sé, de un señor, está en YouTube la entrevista, de un señor de San Pedro que había salido en la mañana al trabajo, tengo entendido, con la lluvia, fue a asomarse una chingadera así. Y total, imagínate que te arrastra, compadre, no sé cuántos kilómetros sean, pero que te caes aquí, güey, en el puente atirantado y vas y terminas en Juárez, güey, con 10 chingazos y con un carro. Yo creo que llegas con un Aveo, pero
llegas como el señor Skinner cuando llega todo berriado, compadre, pidiendo auxilio. Y todavía, carnal, sobrevives, güey. O sea, dime si o no, cabrón, Dios te quiere un putazo como para seguir vivo después de aguantar que te arrastró todo un río, güey. Que a lo mejor te encontraste a un chingo de cosas como animales. Porque era el 88. Carros, un chingazo de ramas, entre otras cosas. Yo supongo, güey, que ahí estaba el abuelo Cruz, güey. O sea, alguien estaba ahí. Pero te arrastra toda la corriente, güey. Y todavía sobrevives. Este señor termina en Juárez. Creo que se contactó con un ranchero, con alguien de ahí que empezó a ayudarle. Llega con su señora. ¿Cómo no iba a estar preocupada su señora? Y todavía su señora, yo creo, estaba haciendo la cena. Y este güey, no sé si fueron días después, pero mencionaba que quería contar su historia y es por eso que hay una entrevista de este señor donde sobrevivió. Entonces, el 88 no estaba como ahora, pero tardó mucho tiempo. Gracias, entre todo, esa lapso de actividad laboral, política, empezó a hacerse muchas presas. Empezaron a hacerse diferentes presas. ¿Cuáles? No les investigué, la neta. Ahí sí me faltó. Pero pasaron casi... ¿Cuántos años son? Unos 30 años, 20 años. Pero llega el huracán Alex. Y ahí es donde yo me acuerdo machín. El huracán Alex, yo recuerdo mucho que inició, tenía, imagínate carnal, tengo 21 años, güey. Eso fue hace 14 años. Tengo 21, tenía unos 9, 8 años, por ahí, más o menos. No tampoco soy matemático. Yo recuerdo un chingo estar en la casa, güey, viendo la tele, viendo a mi mamá hacer de desayunar porque era mañana. Y estar viendo las noticias, güey, de que estaba todo inundado. Me acuerdo un chingo que estaba comiéndome y tomando una taza de leche con maravillas, güey, y con las florecitas esas, las maravillas, y eran las de coco. Que como me gustan las galletas de maravillas y de coco, porque me recuerdan, yo creo, un chingo de ese pedo. Ya fuera de pedo, me gustan mucho. Y estaba comiendo, güey, y me acuerdo un chingo que en ese 2010 exacto estaba la Eurocopa, en la cual fue campeón España. Y yo me acuerdo mucho de eso porque no fui a la escuela, claro, se suspendieron las clases. Y fue algo bien cabrón, muy cabrón, porque ahorita, en 2024, dio la casualidad también, curiosamente, que estuvo la Eurocopa. O sea, hubo un huracán y también al mismo tiempo estaba la Eurocopa. No, obviamente que esto es una coincidencia muy, muy clara, pero qué chingón, porque a mí me hizo recordar a ese año, al 2010, cuando estaba el huracán Ramírez, ¿no? Cuando estaba el huracán Alex, y estaba también en la Eurocopa, donde en aquel momento fue España campeón. Pero regresando a la historia del huracán Alex, que como chingo con el huracán Ramírez. Fue el primer ciclón tropical de la temporada de huracanes en el Atlántico en 2010. Fue formado por una potente onda tropical que se desarrolló lentamente en el mar Caribe y se desplazó hacia el oeste mientras se organizaba e identificaba hasta tocar tierra en el norte de la ciudad de Belice, ¿verdad? Que es el Yucatán número 2. Su tránsito su tránsito pisó la tierra de la península de Yucatán, el cual lo debilitó, pero volvió a ganar intensidad en tormenta tropical al reingresar el mar en el Golfo de México. Alex fue el primer huracán que se formó en un océano Atlántico en el mes de junio desde Allison en la temporada del 95, cuando firmó con Tigres. Allison en la temporada del 95, que ese fue otro huracán que impactó muy cabrón
pero no mucho en esta zona metropolitana de Monterrey. El huracán Alex causó daños devastadores, aunque hubiera sido clasificado como una categoría 2. Alex fue el responsable de la muerte de al menos 15 personas en su recorrido por Monterrey. En el Mar Caribe se produjo intensas lluvias en La Española, en una zona de Mar Caribe, provocando una muerte y una desaparición en República Dominicana, que muchos pedían que fuera algún artista trap, pero no. Durante la primera entrada en tierras, la inundación provocaron otras 10 víctimas en México. La tormenta causó otras 3 muertes en Acapulco, 2 más en Chiapas y Oaxaca. Respectivamente, tocó la tierra de Tamaulipas, el cual mataron a 5 personas, pero eso no fue por el huracán. Pero cuando el huracán llega aquí, a Nuevo León, provoca una desaparición. Y Alex provoca ciertos cortes de energía, que no recuerdo mucho cómo pegó aquí en la zona metropolitana, siéndote honesto. Lo único que sí recuerdo demasiado es cómo mandó a chingar su madre todo Morones Prieto, todo Constitución, que eso pasa incluso ahorita, pero antes fue peor. Creo que antes sí estuvo más culero. En el 2010 sí estuvo más feo. No estaba preparado la zona, no había una buena segmentación, no había una buena protección civil, con mucho respeto de la raza que, no mames, se rifa bien perro, pero en ese momento no teníamos ni idea de lo que era un huracán, no sabíamos todo lo que podían hacer, porque 15 muertes fue incluso el huracán que más muertes hubo aquí en Nuevo León, güey. Incluso no nada más en Nuevo León, tengo entendido que en la historia del huracán. Ahorita vamos a investigar un poco cómo se empieza a hacer un huracán y cuáles son las categorías, cómo clasifica uno las categorías de los huracanes. En el río Santa Catarina no solo han habido lluvias y desastres y desapariciones, sino que también ha habido eventos, ha habido zonas muy buenas, ha habido ideas muy chingonas, como por ejemplo el cabrón que se le ocurrió intentar hacer el estadio universitario arriba del río Santa Catarina. Ese es un güey. Pero ya cuando llega antes del 2010, la zona de Santa Catarina, la zona del río Santa Catarina, se llenaba de muchos mercaditos, se llenaba mucho de comercios. Tengo entendido que había un mini campo de golf, una práctica de tiro, habían unas canchas que no sé, yo estoy seguro que eran las canchas de Walter Gaitán, iba a decir. No, las canchas de el que estaba con el pello, se me fue el nombre, pero bueno. Estaba muy bonito todo. Además de las canchas, habían conciertos. Y por ejemplo, aquí en Monterrey vino Freddie Mercury, vino Michael Jackson. Tengo entendido que también vino los Rolling Stones, va a venir Paul McCartney, entre otras celebridades grandes. Pero ningún cabrón hecho macho, hijo de su puta madre, ha llenado como ha llenado el señor Rigo Tobar. Que Rigo Tobar, ya que lo mencioné 3 veces, fue un cantante tamaulipeco de la zona, si no me equivoco, era de Matamoros, Tamaulipas, tierra caliente. En el 79 y en el 81 hubieron 2 eventos masivos en el río Santa Catarina. Era inédito porque la historia de Rigo Tobar inició con una audiencia. Tengo entendido que este concierto fue gratuito. Este concierto fue para el público. Bueno, mira, Queen
llegó a Monterrey al estadio universitario. También vino Alice Cooper. Y todas estas se estimaron que llegaron entre 28,000 a 35,000 asistentes. Todos estos llegaron incluso a tener una cantidad como máxima en el estadio universitario de 45,000 personas. También vino el Papa Francisco, que ahorita voy a desplazar un poco más de él. Voy a dejarlo en un ladito. Espérame tantito. Pero cuando viene inesperadamente este señor. Y posterior a eso, porque es a donde quiero llegar. Ahorita venimos con Papa. Los regios no sabían, o bueno, yo creo que Rigo Tobar, güey, no sabía la magnitud en la que iba a funcionar ese pedo. Porque imagínate, eres Rigo Tobar, te despiertas una mañana, después de haber escrito muchas canciones, dices, voy a hacer un concierto. Pero yo quiero hacer un concierto mamalón. No lo quiero hacer en un teatro, no lo quiero hacer en una fonda, ni lo quiero hacer en el Landas, ni lo quiero hacer en otro lugar. Entonces dice, vamos a rentar de aquí a aquí del río Santa Catarina, el puente del Papa, que ahorita vamos a ir con los puentes más significantes del río Santa Catarina. En el puente del Papa se reúne todo el equipo, todo el staff de Rigo Tobar y su Costa Azul en un año del 81, el cual ya llevaba 12 días de que Freddy había llegado aquí con su con su gran canto. La neta es un máster ese señor, lo que sea de cada quien, yo lo admiro. Lo vi hace mucho tiempo cuando estaba muy, muy morro. Pero sabemos bien lo que es Freddy, la neta. Pero está muy cabrón porque imagínate, güey, que viene Freddy y 12 días después se presenta Rigo Tobar, güey. Y no arrastró a 30,000 personas, güey. Arrastró a 350,000 personas. Incluso se mencionaba, güey, que hasta 400,000 personas. O sea, no mames, 400,000 personas es... O sea, ni el grupo Firme lo pudo hacer en el Zócalo, con mucho respeto. Pero aquí en Río Santa Catarina vio todo el inmenso, todo. Es más, dicen que ese día todo Colorines se quedó sin jalar. O sea, Colorines, ese día, Colorines, las misiones, el obispado, porque era aquel tiempo, güey, Mitras, porque también era aquel tiempo, toda esa zona, dicen que aprendieron a planchar, güey, aprendieron a hacer de comer y aprendieron a lavar el patio, porque las 400,000 personas que estaban ahí, muchas también hay que mencionar que venían del San Luisito, del viejo San Luisito, actualmente la Independencia, que después vamos a tener un episodio dirigido para la Independencia. Pero ¿quién ve nacer a Rigo Tobar? Yo creo que Monterrey, porque imagínate, carnal, y dicen que vino Rigo Tobar a cantar nada más una canción. No, Rigo Tobar dio todo un concierto muy bueno. Y yo creo que ese güey, nadie, o sea, no va a haber otro cabrón que venga a hacer lo que hizo él. No va a haber, güey. La neta no creo, y si ya lo hubo, pónganlo en los comentarios para callarme los hijos. Pero luego viene el italiano, bueno, no es italiano, es argentino, no, una cosa así. Se empezó a anunciar oficialmente que el Papa Francisco, number uno, visitaría México durante el 2016. Ah, chinga. No es cierto, ese no es cierto. Pero con todo esto se empezó a ver que el Papa Francisco vino al río Santa Catarina y se dice, güey, que ese perrillo, güey, con respeto a Dios, pues, con respeto de él y de toda la gente que cree en esto, el Señor se dice que vino, güey,
a inaugurar el puente del Papa, que ahorita vamos a ir con los puentes, que lo llamó el Puente San Luisito, pues conectaba el barrio de San Luisito con la Independencia. También el Papa Juan Pablo vino a dar un mensaje. El señor vino como Salinas Pliego, compadre. Llegó, le valió madre que estuvieron los Tigres, bajó en un helicóptero, en un Boeing 1500, no sé, color gris con morado, porque le encanta el morado al señor. Y se calcula que en el río Santa Catarina había 1.500.000 personas. Que ese día, güey, había un frío de su puta madre. Así dice ahí. Que había un frío de su puta madre. Y el discurso que vino a decir es: manos les van a faltar para pelar. No, vino solamente a dar un discurso. Vamos a ver qué fue lo que vino a dar. Dice, no viene algo específico, no lo quiero leer. Dice, bueno, sí. Sean católicos o se vayan al infierno, como yo. La visita de un líder religioso y político siempre es de trascendencia para cualquier nación. Que esperemos y veamos si Francisco primero se da una vuelta por Monterrey. Y de paso, que bendiga al estadio BBVA, porque el Monterrey tiene un chingo sin ganar. Eso fue lo que dicen que dijo. Pero durante el tour que hubo aquí en México, visitó muchos lugares como Ciudad de México, Veracruz y muchas ciudades que ahorita no sé si sigan existiendo. No, sí existen. Pero Monterrey, Río Santa Catarina, fue quien alimentó al Papa Francisco, porque vino a darle fama, papá. El Río Santa Catarina te vino te ayudó, Papa Francisco. Nos debes una, güey. Tienes que venir a ver cómo está el pedo aquí, güey. A ver si te armamos una pinche carnona. Te pongo a Conan Vic, güey. Te pongo a Chavana, carnal. Y te pongo a Mariana con Samuel. Para que veas, compadre, cómo se arma una carne asada chida. Cómo aquí calentamos el plástico de la norteña. Se nos vale verga, güey. Porque con madre. Y contratamos un farafara, güey. O sea, tranqui, tampoco. Si quieres banda, pues ya madrugada. Ya si quieres, ya dices. Dice, el Papa lo ascendieron a santo. Y todo esto en 1990, cuando ya había llegado un acuerdo entre los abogados, entre los legales de los permisos municipales para poder venir, para poder realizar todo el evento, se autoriza que el alcalde de Monterrey, el señor Sócrates Rizo, a juicio del político, aceptó e hizo toda la negociación para que el Papa Francisco, viniera aquí a la ciudad de Monterrey, el cual es muy bonito como quiera tener a figuras aquí. También algo religioso que había pasado, que decía, ay güey, o sea, no sé pues, pero en el 2010 hubo un huracán que es el Alex, el cual devastó toda la zona de árboles y algunos, bueno, por ejemplo también lo que tenían ahí como el golf, todo lo mandó a chingar su madre. Todo dejó de existir en una semana, güey, no mames. Imagínate todo el patrimonio de varios empresarios, güey, como en una semana mandó a chingar su madre, un desastre. Pero mandó también una cruz, o bueno, una virgen de metal que desapareció. ¿Quién sabe para dónde se fue? Nadie sabe, porque cuando se secó el río Santa Catarina, nadie la halló. Pensaban muchos que ya se la había llevado, ya estaba por el río Bravo,
o, o que había como que atascado ahí Juárez, una más así. Pero hubo una pequeña tormenta en 2016, creo, no me acuerdo exactamente qué año, si el 16 o el 18, pero vino a destapar la Virgen, güey. El cual nos acordamos mucho porque habían videos de telediario donde habían señoras que habían llevado a sus hijos a que les echara un agua que pues sí, o sea, agua de mierda, la neta. Pero esa agua era agua bendita para ellos, se respeta. Entonces estaban bañando a la niña y así, y pobre niña, o sea, nada más se le veía así como le hacía, todo donde le apopó, pero pues todo chido, o sea, se respeta, se tiene que respetar. Muy mal. Entonces, empieza a decir que es un milagro, y lo que hicieron es agarrar a la Virgen y llevarla a la Independencia, que tengo entendido que también se puede subir ahí a la Virgen para poder verla, es como un pequeño panorama, pero si no es esa, creo que la llevaron al Cerro de la Silla, ya por una de las entradas, o bueno, de los picos altos. Uno de los puentes que hay dentro de la zona del río Santa Catarina, de los dos más, mira, déjame lo pongo aquí, aquí está, el puente atirantado, que es uno de los puentes que cruza el río Santa Catarina desde la zona de aquí de por San Jerónimo más o menos a la zona de San Pedro. Que hay algo bien curioso, el río se empezó a hacer como en el 98, 99 y se termina en 2003. En 2003 lo inauguran. Hubo mucha controversia porque habían socios, o bueno, se mencionaba que el costo, güey, el costo del puente podían hacerse 6 carriles, o bueno, el dinero costeaba para 6 carriles, pero hicieron 4, entonces que era mucho. Entonces hubo una pequeña discusión, pero empezó a caerles el hocico, no solo con la figura que hacía este puente atirantado, sino que cuando hubo el huracán Alex, güey, uno de los puentes que se quedó, el único que no tuvo pedos, fue el puente atirantado. El puente atirantado no tuvo nada más que unas pequeñas fisuras, de las cuales se arreglaron inmediatamente, pero como para que se haya llenado el río, haya mandado a la verga todo, lo único que jaló fue el río atirantado, el puente atirantado, que realmente se llama Puente de la Unidad. Pero este puente fue el único que hizo funcionar, que conectara a Monterrey con San Pedro, o Monterrey con el lado sur de la ciudad, ¿no? Porque también se requería ir hacia Eugenio Garza, a Revolución, a Nuevo Sur, aquella zona que también se vive en Santiago, que hay mucha gente que vive también allá. Le mandamos un saludo a toda la gente que vive allá. Y por último, el puente que creo que es más importante, que es el San Luisito, el puente del Papa, que ya mencionamos mucho ahorita. El puente del Papa se empezó a hacer por una petición gubernamental, ya que en otro episodio lo vamos a ver, pero voy a ir dando una introducción. El puente se hizo gracias a que había muchas personas que trabajaban en el centro de Monterrey. Incluso esa zona de la Independencia se hizo con personas de San Luis Potosí. Se traían a la gente de allá porque ellos no solamente sabían trabajar, sino que sabían hacer una piedra en específico, que tengo entendido que es el grafito, si me equivoco no me acuerdo, pero es el que está en el Palacio de Hierro, actualmente en la zona de Monterrey. Esa zona está hecha por una piedra que aquí no hay, que es una piedra de San Luis, que también se hizo por gente de San Luis, y se los trajeron para realizar el Palacio de Hierro de Monterrey. Toda esa zona, lo que hoy conocemos como lo gubernamental, pero le empezaron a regalar unas tierras enfrente del cerro
para que vivieran. Entonces necesitaban cruzar, porque sí duraron mucho tiempo en que cruzaban así como podían, hasta que se realiza el puente de San Luisito, que es el puente del Papa, que este puente se hizo el 15 de octubre, o bueno, se inauguró el 15 de octubre de 1976. Su nombre fue gracias al Papa Juan Pablo II, que llegó en la ciudad el 31 de enero del 79, en su primer viaje internacional, que es el que hablábamos. El puente San Luisito conecta la ciudad de Monterrey con el barrio de San Luisito, que es ahora la Independencia. Antes hubo otros puentes que conectaban el centro de Monterrey, como en la colonia del San Luisito a la Independencia. Uno de ellos diseñado por el arquitecto inglés radicado en San Antonio, Alfred Giles. Este puente fue destruido por la corriente del río Santa Catarina en una de las inundaciones, que estoy seguro que fue en el que hubo en el 76 más o menos, porque ahí hubo un desastre también. Entonces, el río Santa Catarina para nosotros es tan valioso, güey, porque no solo nos alimenta hacia las presas, sino que también nos ayuda en que esté la distribución del agua bien. También nos ayuda en conectar una zona a otra y en hacerlo más express, que siendo honestos no tiene nada express, al menos que tengas moto, pero te ayuda. Recuerda, las zonas más difíciles entre transitar la zona de Monterrey es Morones Prieto, Constitución, salidas de Gonzalitos, salidas hacia Eugenio Garzazada, Revolución, las vueltas en Churubusco, las vueltas también acá en el lado de Félix U. Gómez, hacia el norte, el lado pues sí, un poco de Venustiano Carranza hacia el túnel de la Loma Larga. Y yo considero que el menos transitado es el atirantado, ahí no encontrarás mucho tráfico. Pero igual, si eres de la zona de San Pedro, si eres de la zona de la Independencia, si eres de la zona del Obispado, de la zona de Monterrey, de Barrio Antiguo, de Guadalupe, de Juárez, de Santa Catarina, de la Huasteca, de alguna zona aledaña al río Santa Catarina, me gustaría que dejaras tu comentario, que también nos nutras con todo lo que tenemos y que nos cuentes alguna anécdota que hayas tenido, carnal. Este es el segundo episodio de Índice. Ya con esto me voy despidiendo. Espero les haya gustado. Espero los haya entretenido durante se supone que va a ser un episodio de 20 a 40 minutos, pero sabemos bien que los documentales y este tipo de cosas, la información es mucha. La información también, si ustedes quieren ir a ver, la pueden encontrar en internet. Intenté hacer una pequeña investigación para poder darles algo. También hubieron cosas que se me fueron, hay cosas que también están de más, pero pues es para darles el entretenimiento, un poco el conocimiento que, la verga, estos ya son los tacos de la tarde. También para darles un poco el conocimiento que hice el trabajo, y pues espero les guste. Mi nombre es Ángel Briceño, los espero en el siguiente episodio de Índice y ojalá y vayan a ver todo el contenido que también tenemos y les guste mucho. Nunca te digo esto, güey, porque no es compromiso, es si te gusta, pero si este pedo te va gustando, dale like, suscríbete, te invito a que te vayas a dar una vuelta por toda la sección del canal de YouTube que tengo aquí, también en mi Instagram, angelbriceno77, y en Facebook, también para que vayas a ver todos los reels, todo el contenido, los videos, todos los chistes y todo el cotorreo que vamos saliendo, también en los programas del sábado en el desván de la radio de la 90.1 y todo el contenido, como he dicho, del canal. Te invito, ojalá y te guste, velo, dale like, compártelo con tus amigos y tenemos diferente contenido. Gracias.